¿Alguna vez has sentido que cargas un peso que nadie más puede entender? ¿Has mirado a tu alrededor y te has preguntado por qué tus luchas parecen más grandes, tus esperas más largas y tu soledad más profunda, incluso cuando buscas a Dios con todo tu corazón? Presta mucha atención a lo que voy a decirte, porque si te sientes así, no es una señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, esa es su marca en ti. La verdad que puede impactarte es que Dios no elige a quien tú te imaginas, y el proceso por el que Él hace pasar a sus elegidos es intenso, doloroso y, a menudo, secreto. Y en este video, voy a revelarte las etapas de ese proceso. Vas a entender por fin por qué tus pruebas son una señal de construcción y no de destrucción. Por qué tu espera es una preparación y no un retraso. Y por qué la soledad que sientes es la separación del propio Padre para llevarte a un nuevo nivel. La respuesta que encontrarás aquí puede cambiar para siempre la forma en que ves tu vida y tu fe en Jesús. Y por eso es crucial que te quedes hasta el final, porque la última revelación sobre los ataques espirituales que siempre ocurren antes de una gran victoria puede ser la llave que estás buscando para no rendirte a un paso de tu milagro. Algo impresionante. Miles de personas que sienten exactamente lo que tú sientes ven este canal, pero la gran mayoría todavía no está suscrita. Si este mensaje inicial ya ha tocado tu corazón, hazle un favor a tu vida espiritual y suscríbete ahora mismo, activando las notificaciones. Así, garantizas que no te perderás las próximas revelaciones que el Señor tiene para ti. Ahora, prepárate, porque la verdad será revelada. Hay una marca que el elegido lleva, una que no se ve con los ojos, pero que se siente en lo más profundo del alma, como una frecuencia que vibra a un ritmo distinto al del mundo. Es por esta razón que, muy a menudo, el elegido será malinterpretado. Vaya que sí. La gente a su alrededor, incluso con las mejores intenciones, lo llamará exagerado, demasiado intenso, o quizás lo acusará de ser demasiado espiritual, como si eso fuera posible. Pero es crucial que el elegido entienda esto en su espíritu. Esa percepción ajena no es un defecto de su carácter, sino un eco de su llamado, una señal inequívoca de su procedencia. Esta marca invisible, que a veces puede sentirse como un peso, no es un fardo en absoluto. Es, en realidad, un sello puesto por la mano soberana de Dios. Una declaración celestial que susurra directamente a su corazón: tú eres mío, te he apartado, y tengo un propósito contigo que sacudirá los cimientos de tu entendimiento. El Señor no marca a nadie por casualidad. Cada sello tiene un destino adjunto. Si tú, elegido, sientes este sello ardiendo en tu interior, si percibes esa diferencia que te aísla, no intentes apagarlo. No caigas en la trampa de querer lijar tus bordes para encajar en los círculos cuadrados de los demás. Esta marca no es una debilidad. Es diseño puro y divino, una obra maestra del Padre. Esa marca distintiva, ese sello celestial, fue colocado en el elegido por una razón que trasciende la lógica humana. Fue implantada porque el cielo ya ha escrito un destino para ti, una narrativa épica que, aunque ahora esté velada, se revelará a su debido tiempo. ¿Y qué revelación será? Ahora, quiero mostrarte, elegido, cómo esas pruebas que enfrentas, esas que parecen desproporcionadas y que te hacen sentir como si tu estructura fuera a colapsar, son en realidad la evidencia más clara de que Dios está trabajando en tus cimientos. El Padre está fortaleciendo tu base para sostener un peso de gloria que aún está por venir. ¿Alguna vez te has detenido a pensar, en medio de la noche, por qué tus batallas parecen ser siempre de un calibre superior? ¿Por qué, a pesar de tus oraciones, de tu búsqueda incesante y de tu esfuerzo por mantenerte firme, la vida parece presionar tus hombros con más fuerza que los de los demás? Es posible, mi querido elegido, que estés interpretando el tamaño de tu batalla desde una perspectiva equivocada. Quizás lo que tú has estado llamando una terrible injusticia es, en el lenguaje del Espíritu, un profundo reconocimiento. Jesús mismo, el elegido por excelencia,
cargó la cruz más pesada de todas, no por debilidad, sino por el inmenso propósito que portaba. Escucha esto con toda la atención de tu espíritu, elegido. Dios nunca, jamás, pone a prueba algo que no tenga la intención de usar para su gloria. Él no invierte un proceso de refinamiento tan profundo y, a menudo, doloroso, en alguien a quien planea dejar en la superficie de la vida. ¡Qué desperdicio sería! Por lo tanto, las pruebas que atraviesas no son, como el enemigo quisiera que creyeras, señales de abandono o del descontento del Señor. Todo lo contrario. Son señales de construcción activa. Son el ruido, el polvo y el aparente caos de una obra divina que está en pleno apogeo en tu vida. La verdad ineludible y que debe traer paz a tu corazón es que los elegidos cargan pesos diferentes porque lo que el Padre va a construir en ellos y a través de ellos exige cimientos de una profundidad que la mayoría de la gente ni siquiera puede concebir. El elegido no es un proyecto común, es un rascacielos espiritual en un mundo de tiendas de campaña. Y por eso el proceso de excavación debe ser radicalmente distinto. El propósito de Dios para ti es demasiado grande para una preparación pequeña. Piénsalo de esta manera, elegido, con una lógica sencilla pero poderosa. No se puede, bajo ninguna circunstancia, erigir un majestuoso edificio de 20 pisos sobre los cimientos endebles de una pequeña cabaña de madera. Sería una locura y una receta para el desastre. Dios, el arquitecto maestro del universo y de tu vida, lo sabe perfectamente. Por esa razón, a veces Él permite en la vida del elegido dolores que no parecen justos, que queman y confunden, pero que son absolutamente necesarios para la estructura que Él está levantando. Si tu caminar ha sido más arduo que el de otros, si las puertas que anhelas tardan más en abrirse, si los ciclos de prueba y espera parecen prolongarse hasta el infinito, no es porque el Señor te haya olvidado, es porque estás siendo excavado más hondo. Cada lágrima es como una palada de tierra que profundiza el hoyo. Cada noche de insomnio es parte del trabajo de maquinaria pesada espiritual. Todo para que tus cimientos puedan soportar la magnificencia que Jesús planeó para ti. Mientras otros construyen en la superficie, el Padre está invirtiendo en tu profundidad, preparando un fundamento inamovible. Por tanto, el elegido debe comprender que no es simplemente una persona que recibirá bendiciones futuras. Es mucho más que eso. El elegido se está convirtiendo en una estructura espiritual, un pilar en el reino, diseñado para sostener algo mucho más grande que su propio bienestar. Tu vida, elegido, está destinada a ser un punto de apoyo que impactará y sostendrán a otras vidas en el futuro. Por esta misma razón, el Señor te capacita para aguantar presiones que pocos, muy pocos, podrían soportar. Esta presión no es un castigo, es un privilegio y un entrenamiento intensivo. Es el filtro de Dios que revela la calidad del material con el que trabaja. Cuando sientas que la presión es casi insoportable, recuerda que es una señal de la confianza que el Padre ha depositado en ti. Él sabe que dentro de ti, el elegido, ha colocado la resistencia necesaria para no solo sobrevivir, sino para emerger como un faro de su poder. Esta preparación nos lleva a entender el siguiente paso en este proceso divino, el tiempo de la espera. Ahora, elegido, vamos a adentrarnos en uno de los procesos más dolorosos y, a la vez, más reveladores en el camino de aquellos que han sido marcados por Dios, el tiempo de espera. Para quien es un elegido, el tiempo nunca transcurre de manera ordinaria. Parece estirarse, contraerse y desafiar toda lógica humana. Una de las experiencias más desgarradoras es, sin duda, esperar. Esperar por las respuestas que no llegan. Esperar por el cumplimiento de una promesa que arde en tus huesos. Esperar por un llamado que ya sientes vibrar en cada fibra de tu ser, pero que aún no se manifiesta en el mundo exterior. Y, seamos sinceros, ¿sabes qué es lo que más duele en esta sala de espera divina? Es mirar a tu alrededor y ver a personas con menos entrega, con una fe más superficial,
con un compromiso que parece casi casual, y ver cómo avanzan, cómo prosperan y conquistan, mientras tú, el elegido, permaneces aparentemente estancado, olvidado en un rincón, como si el Señor se hubiera distraído con otros asuntos. Pero quédate con esto y grábalo en tu espíritu. El tiempo de espera del elegido no es un retraso en el plan de Dios. Es una parte fundamental y estratégica de la preparación que el Padre ha diseñado exclusivamente para ti. Recuerda la historia de José que encontramos en el libro del Génesis, a partir del capítulo 37. ¡Qué vida la suya! El elegido José no fue vendido por sus hermanos por una simple racha de mala suerte. No fue a parar a una prisión egipcia por un desafortunado malentendido. Aquella espiral de traición, esclavitud y encarcelamiento no fue una muestra de crueldad aleatoria del destino. No, en lo absoluto. Fue una preparación personalizada, un seminario intensivo diseñado por el Padre para forjar al hombre que se sentaría en el segundo trono más poderoso del mundo conocido. Cada lágrima en el pozo, cada día en la casa de Potifar, cada noche en la fría mazmorra fue una lección. Cuando finalmente llegó al trono, José estaba irreconocible. Ya no era el joven arrogante que ostentaba sus sueños. Era un hombre maduro, humilde, perdonador y lapidado por el proceso. El dolor había cumplido su propósito a la perfección. Por eso, si tú, elegido, estás pasando por el fuego de la prueba, no te desesperes. El mismo fuego que te prueba es el fuego que te purifica, y cuando esta etapa culmine, porque te aseguro que culminará, serás irreconocible para ti mismo y para los demás. Más fuerte, más sabio, más sensible a la voz del Señor y sobre todo, más listo para lo que Jesús tiene para ti. La prueba no es tu fin, es el molde. Hablemos de otro elegido, el rey David. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, vemos cómo el profeta lo unge como futuro rey de Israel en medio de sus hermanos. Imagínate la escena. El aceite sagrado derramándose sobre su cabeza, una promesa de Dios que cambiaba su destino para siempre. ¿Y qué pasó después? ¿Fue llevado en carroza al palacio? Para nada. Fue enviado de vuelta al campo a cuidar de las ovejas de su padre. ¡Qué anticlímax! Años de espera, años en el anonimato de los pastizales, oyendo a lo lejos los rumores de la guerra, de la tiranía del rey Saúl, de la traición en la corte. Pero él, el elegido David, permaneció fiel en lo poco, porque quien es escogido por el Señor no necesita apresurarse ni tomar atajos. El trono que Dios ha preparado para ti, elegido, no tiene el nombre de nadie más escrito en él. La paciencia es el crisol donde se forja el carácter de los campeones del Padre. Mientras esperas, Dios está alineando no solo tu corazón, sino también el escenario completo. Él está moviendo personas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Está cerrando puertas que te desviarían, limpiando los caminos por los que has de pasar y preparando el gran escenario donde entrarás justo cuando sea la hora perfecta. Porque para el elegido, un don recibido fuera del tiempo de Dios puede convertirse en una pesada carga. Una unción poderosa sin la madurez necesaria para administrarla puede volverse un veneno para el alma, llenándola de orgullo y llevándola a la ruina. Un llamado celestial sin las raíces profundas que se desarrollan en la espera puede desmoronarse con el primer viento de adversidad. Por eso, los elegidos son forjados en la escuela de la paciencia. Aprenden por experiencia propia que la espera es mucho más que un simple test de resistencia. Es una clase magistral. Es una lección avanzada de fe inquebrantable, de obediencia a ciegas y de una dependencia absoluta del Señor. Dios no mide el tiempo con nuestros relojes. Él lo mide con el cumplimiento de sus propósitos eternos. Y por más que tu alma anhele correr, volar y conquistar de una vez por todas, el cielo tiene su propio cronómetro divino y solo libera al elegido a su siguiente nivel, cuando su interior está perfectamente alineado con su destino exterior. Confía, elegido.
en que la aparente demora es en realidad un acto de amor y protección del Padre. Así que, si sientes que el tiempo parece jugar en tu contra, que los años pasan y la promesa no llega, respira hondo, elegido. Inhala la paz de Dios y exhala la ansiedad del mundo. Quizás este silencio, esta quietud, esta larga pausa, es simplemente el cielo susurrándote al oído. Espera solo un poco más. Estoy rematando los últimos detalles de la obra maestra que estoy haciendo en ti. Y también estoy preparando todo lo que te rodea para tu llegada. Si intentas llegar antes de la hora señalada por el Padre, te encontrarás con un lugar a medio construir, un trono sin terminar. Pero si confías en el proceso del Señor, cuando llegues, todo estará impecable y listo para ti. Esta obediencia, incluso cuando no tiene sentido, cuando te exige esperar en contra de toda lógica, nos introduce de lleno en otra de las marcas más profundas del elegido: la capacidad de obedecer sin necesidad de una explicación, un tema que a menudo se vive en una profunda soledad. Una de las marcas más profundas y menos comprendidas en el corazón de un elegido es la capacidad de ejercer una obediencia sin explicación. ¡Qué cosa tan extraña para el mundo! El elegido no sigue a Dios porque todas las piezas del rompecabezas encajen perfectamente. Al contrario, a menudo lo sigue precisamente cuando no hay ninguna pieza en su lugar, cuando el camino está envuelto en niebla. Lo sigue porque algo en su interior, una convicción inquebrantable implantada por el Padre, le dice: incluso sin entender el porqué, sé que debo ir en esta dirección. Y esta, mi querido elegido, es una de las mayores y más auténticas pruebas de fe que existen. Porque obedecer cuando el sol brilla, cuando las promesas son claras y el camino está pavimentado, es relativamente fácil. Pero obedecer cuando el cielo está en un silencio sepulcral, cuando las puertas que esperabas se cierran de golpe, cuando la dirección que el Señor te da parece confusa e ilógica a ojos de todos, eso, mi amigo, exige un ADN espiritual forjado en el cielo. Dios rara vez revela el mapa completo del viaje. Él, en su infinita sabiduría, nos muestra apenas la luz para dar el siguiente paso. Y el elegido aprende a caminar poniendo el pie en la oscuridad, confiando en que el suelo aparecerá. Esta fe audaz no consiste en creer que todo saldrá bien, como en un cuento de hadas. La fe verdadera del elegido es la plena confianza de que, incluso si todo sale terriblemente mal, Dios sigue siendo Dios, soberano y en control. Así fue con Noé, como leemos en Génesis 6. Imagínate su situación. Construyó un arca gigantesca durante décadas sin haber visto jamás la lluvia, soportando la burla y el escarnio de toda una generación. Así fue con Abraham, nuestro padre en la fe, a quien en Génesis 12, el Señor le dijo: deja tu tierra y a tus parientes. Y él obedeció sin saber a dónde iba. Y así fue con María, una joven humilde que, como nos relata Lucas 1, aceptó la sobrecogedora tarea de engendrar al mismo Hijo de Dios, Jesús, sin entender cómo sería posible. Estos hombres y mujeres no tenían mapas de carreteras, ni planes de negocio, ni garantías firmadas. Tenían algo mucho más poderoso: instrucciones directas del Padre y una voz interior que les decía: ve, confía, obedece. Y quizás eso es exactamente lo que tú, elegido, estás sintiendo ahora mismo: una orden que desafía la lógica, una dirección que nadie a tu alrededor comprende, un cambio que parece improbable, pero que tu espíritu sabe, sin lugar a dudas, que viene de Dios. Esta es la gran diferencia entre los llamados comunes y los llamados celestiales que recibe un elegido. Los llamados comunes a menudo buscan y necesitan garantías para moverse. El elegido, en cambio, se mueve por pura fe, por esa certeza que viene de lo alto. Y seamos claros, esta obediencia radical a menudo te hará parecer un completo extraño ante los ojos del mundo. Vas a tener que rechazar oportunidades que todos consideran increíbles, simplemente porque el Señor te susurró un no. Vas a caminar en soledad por un tiempo,
porque Dios mismo te ha sacado de la multitud para tratar contigo en privado. Vas a tener que guardar silencio cuando más quisieras hablar y defenderte, porque el Espíritu Santo te pondrá un freno, pero al final del camino, elegido, lo entenderás todo. Cada acto de obediencia sin explicación estaba construyendo un futuro que solo Dios podía ver. Porque el ADN de los elegidos está hecho de esto. Una entrega que no negocia con la duda, una fe que no necesita ver para creer, y una obediencia que no espera a entender para actuar. Y es esta misma separación la que nos lleva a hablar de algo que muchos llevan en silencio: el profundo sentimiento de soledad y desplazamiento. Si hay un dolor que casi todo elegido siente en algún momento de su viaje, es la soledad. Y no me refiero simplemente a la ausencia física de personas, sino a esa soledad profunda y penetrante, que se siente incluso cuando se está rodeado de gente. Intentas explicar lo que el Padre está haciendo en ti, pero nadie parece entender la magnitud de tu proceso. Tratas de compartir la carga o la visión que sientes, pero las palabras se sienten torpes e insuficientes, como si hablaras un idioma diferente. Es como si tu alma, elegido, estuviera sintonizada en una frecuencia distinta, más alta, más sensible, más profunda. Y esta diferencia inevitablemente te separa y te aísla. Pero aquí te entrego una verdad que espero que consuele y libere tu espíritu. La soledad del elegido no es un castigo, es una separación divina. Cuando Dios elige a alguien para un propósito elevado, también lo separa del resto. Y sí, duele. Duele sentir que ya no perteneces a los mismos lugares. Duele darte cuenta de que los viejos amigos y ciclos ya no te acogen como antes. Duele ver cómo amistades que creías sólidas se deshacen y la gente empieza a mirarte como a un bicho raro. Pero es que es exactamente eso lo que sucede con quien ha sido apartado por el Señor. El dolor del rechazo, de la distancia, del silencio de los amigos, es a menudo la forma en que Dios te dice: ahora es solo entre tú y yo, elegido. Porque hay profundidades en mí que solo se pueden alcanzar en lo privado. Hay revelaciones que solo se oyen en el silencio del desierto. Hay transformaciones que solo acontecen en ese lugar donde te sientes completamente solo, pero donde estás siendo más observado y cuidado que nunca por todo el cielo. Recuerda a Elías en el desierto, como nos cuenta Primera Reyes 19, convencido de que era el único profeta que quedaba. Recuerda a Jesús en el Getsemaní, en Mateo 26, abandonado por sus discípulos más cercanos en su hora de mayor angustia. Recuerda a Jeremías, rechazado y perseguido por profetizar la verdad que nadie quería oír. Todos ellos, grandes elegidos del Padre, atravesaron esa soledad espiritual, pero fue precisamente allí donde Dios se manifestó de la forma más íntima y poderosa. La soledad del elegido es el laboratorio de la fe. Es en el aislamiento donde Dios ajusta tu visión, fortalece tu identidad y te revela quién eres realmente para Él. Antes de levantarte públicamente, Dios necesita moldearte en lo secreto. Y es justo ahí, en esa cúspide de la formación, donde a menudo se desata el siguiente fenómeno. Ahora, elegido, vamos a hablar sobre un fenómeno espiritual que pocos reconocen, pero que marca profundamente el camino de los escogidos. Es crucial que entiendas esto, porque te dará la fuerza para la recta final. Hablemos de los ataques que ocurren justo antes de la promoción. ¿Alguna vez has notado que, a veces, parece que todo se desmorona precisamente cuando comienzas a alinearte de verdad con lo que Dios quiere para tu vida? Decides obedecer. Te consagras, intensificas tu oración, empiezas a sentir que por fin vas en la dirección correcta y, de repente, ¡boom! El mundo entero parece caer sobre tu cabeza. Las puertas se cierran de golpe. Las personas se alejan. Los ataques surgen de los lugares más inesperados. Es como si todo el infierno se levantara en armas en tu contra. Pero esto, mi querido elegido, no es una coincidencia, es una reacción espiritual. Cuando Dios está a punto de moverte a un nuevo nivel de autoridad y bendición,
El enemigo siempre intentará paralizarte 1 centímetro antes de que cruces la meta, porque el infierno puede oler el perfume de la unción antes de que ésta sea visible para el mundo. Satanás detecta en el espíritu cuando algo grande está a punto de romperse a tu favor, y por eso lanza un ataque preventivo. Esta guerra no se desata porque estés fuera de la voluntad de Dios, sino precisamente porque estás en el centro de ella. Los ataques feroces no son una señal de que has hecho algo mal. Al contrario, son la confirmación de que lo estás haciendo todo bien. Estos ataques vienen con un propósito claro: cansar tu fe, hacerte dudar de la voz del Señor, empujarte a retroceder y, si es posible, hacerte volver al lugar del que ya fuiste sanado, solo para que pienses que en realidad nunca cambiaste. Pero aquí te entrego una llave espiritual que pocos conocen. Toda guerra espiritual intensa es una señal inequívoca de que estás a punto de conquistar un territorio nuevo. Fíjate en los patrones bíblicos, elegido. José fue lanzado a la prisión, su punto más bajo, olvidado y sin esperanza, justo días antes de que el Padre lo exaltara como gobernador de Egipto. Jesús, el elegido supremo, fue traicionado, humillado y crucificado en el ataque más brutal de la historia, justo antes de la gloriosa resurrección que cambiaría el mundo para siempre. David, después de ser ungido rey por el profeta, enfrentó a su mayor y más implacable enemigo, el rey Saúl, que lo cazó como a un animal. ¿Te das cuenta? La oscuridad siempre grita más fuerte justo antes del amanecer. Por lo tanto, no te extrañes del ataque. No cuestiones el caos que te rodea, porque muchas veces el infierno actúa como un centinela involuntario de tu próximo nivel. El enemigo solo grita y arma un escándalo cuando te ve peligrosamente cerca de la puerta correcta, la que Dios ha preparado para ti. Cuanto más alto es el lugar al que el Señor te está llevando, más fuerte será la resistencia que encontrarás en el camino. Así que, si estás siendo atacado, criticado, presionado y calumniado, no corras, no te desesperes y, sobre todo, no vuelvas atrás, porque es muy probable que lo que estás enfrentando no sea la señal de tu fin, sino la última y más cerrada curva antes de llegar a la meta. Estás en la antesala de tu promoción y el enemigo lo sabe. Mantente firme, elegido, porque la mano del Padre está a punto de moverse a tu favor, de una manera que dejará a todos boquiabiertos. La batalla más intensa siempre precede a la elevación más alta. Resiste un poco más, porque la noche está a punto de terminar. Y entonces llega el momento. Llega un punto en el camino del elegido en que el cielo deja de susurrar y comienza a llamarlo en voz alta. Es el instante en que Dios, que te formó pacientemente en lo secreto, comienza a exponerte a tu propósito de manera pública. Lo que antes era silencio, se convierte en un envío claro y directo. Y debes saber esto: los elegidos no viven para ser reconocidos por los hombres, pero llega un tiempo en que Dios mismo se encarga de reconocerlos públicamente, no para engrandecer el ego del elegido, sino para cumplir el plan que Él mismo escribió en el tiempo y en la eternidad. Después del silencio, viene la voz. Después del anonimato, viene la exposición. Después de la prueba, viene la unción visible. Y lo más impresionante es que cuando Dios decide reconocer a alguien, nadie en la tierra puede ignorarlo. El ambiente a tu alrededor cambia. Las personas que dudaron de ti comienzan a percibir algo diferente. Puertas que parecían selladas con acero durante años se abren con un simple toque. Y no necesitas forzar, ni gritar, ni justificarte, porque el reconocimiento divino no es aplauso humano, es posicionamiento celestial. El Señor te coloca exactamente donde necesitas estar, con quien necesitas estar, en la hora exacta y en el escenario perfecto que Él diseñó. ¿Y sabes qué es lo más hermoso y humillante de todo esto, elegido? Él no te reconoce principalmente por lo que hiciste, sino por lo que soportaste. Te honra por la obediencia que mostraste en la oscuridad, por la fe que mantuviste en silencio, por el dolor que cargaste con dignidad cuando nadie te veía, por el no que le dijiste al mundo cuando tu carne quería decir sí.
por la entrega total cuando no había ninguna garantía de recompensa. El Padre vio cada detalle, contó cada lágrima. Estuvo contigo cada día que casi te rendiste, pero decidiste continuar un paso más. Y ahora, Él te llama por tu nombre y te dice: llegó la hora, hora de ocupar tu lugar, hora de levantarte, hora de moverte como quien sabe quién es en mí. Ya no eres lo que tu pasado dice, ya no eres lo que otros opinan, eres a quien el cielo escogió, y con eso basta. Así que no lo olvides nunca, elegido. No eres uno más. No estás atrasado, no estás solo. Estás siendo moldeado, porque el cielo ya te ha reconocido en las alturas, y es solo cuestión de tiempo para que la tierra se entere de lo que Dios ya ha firmado. Y ahí lo tienes, elegido. Tu proceso, tu dolor y tu espera no son señales de abandono, sino la forja de tu propósito divino en Jesús. Ahora, quiero preguntarte algo directamente. ¿En cuál de estas etapas del elegido te reconoces más en este momento de tu vida? ¿En la prueba, en la espera, en la soledad o en la batalla justo antes de la promoción? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio es valioso y puede darle la fuerza que otro elegido necesita leer hoy. Si este video te ha abierto los ojos y no quieres perderte el próximo contenido transformador que el Padre nos inspire a crear, suscríbete ahora mismo a este canal y asegúrate de activar todas las notificaciones. No te vayas aún. Justo aquí en la pantalla está apareciendo el próximo video que el Señor ha preparado para ti. Haz clic en él y permite que Dios continúe hablándote. Que la paz de Jesús esté contigo. Soy Papiro y Piedra. Nos vemos en el siguiente mensaje.